Bueno, entonces continuando con el control transcripcional, vamos a ver qué pasa con estos grupos metilos, pero en el ADN, ¿sí? La metilación del ADN tiene un solo resultado: la inhibición de la transcripción. Bien, esa inhibición, ¿sí?, se da principalmente por la metilación de los promotores, ¿sí? Entonces, aquí esta bolita verde hace el papel de la sombrillita que les decía, de bloquear. Y el blanco pues es lugares donde no está metilado, es como si el gen no tuviera nada, ¿sí?, sino que son los lugares donde se podría metilar. Entonces en verde cuando se metila, en blanco cuando no pasa nada. Cuando el gen no está metilado, automáticamente la maquinaria de transcripción puede entrar acá e empezar a hacer la copia del material genético, ¿sí? Ahora, cuando está metilado, toda la maquinaria que quiere transcribir ese gen no va a poder acceder, ¿sí? Entonces no se va a poder hacer RNA mensajero. Entonces, para poder expresar este gen, ¿sí?, hay que desmetilarse, ¿sí? Una vez que lo desmetilan, pues ya queda así y la maquinaria puede entrar. Entonces, la metilación y la desmetilación, ¿sí?, se hacen a través de proteínas. De hecho, la acetilación y la metilación, todas estas modificaciones las hacen proteínas, que son unas enzimas. Las que colocan acetilo se llaman acetilasas. La que están colocando acá el grupo metilo, metilasas. Las podemos llamar así. Ahora, las enzimas encargadas de retirar los grupos metilo se llaman demetilasas, y las encargadas de quitar los grupos acetilo, desacetilasas. No es tan complejo, ¿verdad? Entonces, aquí ya vemos un resumen del panorama completo. Entonces, lo que dice este esquema es que hay diferentes tipos de células, por ejemplo, una célula muscular o una célula del hígado, ¿sí? Hay tipos diferentes de control epigenético en las células. Por ejemplo, miren, aquí en la célula muscular puede haber esta metilación en esta histona y estas acetilaciones en esta otra, pero cuando vamos y comparamos las mismas histonas, los nucleosomas, en la otra célula, vemos que aquí, por ejemplo, hay una acetilación, aquí hay una acetilación y una metilación. Entonces miren que hay un código, un patrón de códigos epigenéticos que van a modular la expresión. Entonces, a nivel de histonas, cuando ya vemos acá, por ejemplo, el ADN, vamos a encontrar también un patrón diferente. Por ejemplo, acá hay una metilación de los genes del hígado, ¿sí?, una célula muscular, ¿sí? Entonces miren, los genes que se expresarían en una célula del hígado, pues en la célula muscular están metilados, no se expresan, pero sí los genes que son propiamente del músculo. Caso contrario, vemos acá, por ejemplo, los genes metilados en las células del hígado serían estos genes que tendrían que expresarse en el músculo, y entonces los genes que se expresan acá en el hígado no están metilados. Entonces miren que hay patrones, bien, patrones de epigenética que pueden ser diferentes entre las células, teniendo claro que miren que el material genético de las dos células resulta ser el mismo. Bueno, entonces ahora sí miremos un poco más acerca del control transcripcional y el papel que juegan los promotores y los factores de transcripción. Entonces recordemos que cada gen tiene un promotor y esos promotores son secuencias de ADN que son reguladas, ¿bien? Esos promotores pueden estar en varias partes del ADN y no solamente en el gen. Entonces, se los voy a explicar mediante este diagrama. Aquí tenemos una secuencia de ADN, ¿listo? En esa secuencia de ADN sabemos que hay algunos fragmentos que corresponden a genes, ¿bien? Todos los genes tienen unas secuencias que los conforman. La primera, el promotor. Después ustedes saben que vienen los
intrones y los exones en esta siguiente parte, ¿listo? Ahora, al promotor, recuerden que se le unen una serie de proteínas para iniciar el proceso de transcripción. Esas proteínas que se unen al promotor se llaman factores de transcripción, ¿ven? Y son proteínas. A este promotor, que está aquí en la parte de este gen, se le conoce como promotor basal. ¿Listo? Y pues a las proteínas que se unen a este promotor solamente factores de transcripción. Bueno, estas secuencias promotoras son secuencias de regulación. Y hay otras secuencias de regulación que a veces están por fuera de los genes, generalmente corriente arriba. Pueden estar cerca, próximas o bien lejanas. Pueden ser proximales o distales. ¿Bien? Pero bueno, lo que nos interesa acá es que estos promotores van a afectar la regulación de este gen. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay dos grupos. El primero, el que lo puede potenciar. De hecho, lo conocen como enhancer o potenciador. Este promotor solamente es una secuencia de ADN. Bien. Esa secuencia en sí no puede trabajar si no tiene su factor de transcripción, pero ese factor de transcripción que se le une entonces al potenciador o enhancer va a recibir un nombre: activador. Ahora, ese activador va a afectar directamente la expresión del gen. ¿Cómo lo expresa? Bueno, lo activa. Entonces, para nosotros activar es que permita la expresión de ese gen en unas cantidades considerables, ¿sí? A veces estos genes simplemente se comportan con unos niveles de expresión bajos o se mantienen expresándose, pero cuando se activa el potenciador con su factor de transcripción activador, incrementa la cantidad de RNA mensajero. ¿Bien? Ahora, otros silenciadores. ¿Bien? Cuando un promotor regulador es un silenciador, pues a través de su factor de transcripción, el inhibidor regula ese gen. ¿Cómo lo regula? Pues bueno, lo hace expresar menos o lo anula. ¿Bien? Ahora, si bien ustedes ven que este factor de transcripción queda lejos de lo que es el promotor basal, ¿sí? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo hacen para interactuar uno con otro? Bueno, se pliegan, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí está el enhancer o el potenciador, ¿sí? Con sus proteínas, con su factor de transcripción, y aquí estaría el gen. Bien, entonces hay un ADN espaciador, bien, que lo que vemos es que simplemente permite el plegamiento y la interacción entre las proteínas. Entonces forman loops. Y así pueden interactuar, ya sea potenciando o inhibiendo. Y esto, muchachos, va muy, muy, muy de la mano, ¿sí? Con lo que es la compactación de ADN, ¿sí? Entonces, se ha visto que muchas veces los potenciadores también, aparte pues de inducir la transcripción, tienen este mecanismo que es destruir lo que son las histonas para que el gen quede liberado, ¿sí? Si se libera el gen, entonces también puede estar potenciando su transcripción. Bien, entonces digamos que hay dos formas de que estos potenciadores puedan activar, ¿sí? Una es dejando que el ADN quede libre, entonces se expresa, o interactuando directamente con el promotor basal. En el caso de los inactivadores, de los que restringen, generalmente trabajan solo por este punto,
por este punto de interacción, digamos, entre inhibidor promotor basal, en donde suele ser una de estas proteínas, ¿sí?, la encargada de controlar los procesos de inhibición. Pero bueno, digamos que lo importante aquí es que ustedes recuerden que hay promotores, ¿sí?, a una distancia prudencial del promotor basal. Esos promotores son reguladores, es potenciador, silenciador, y trabajan siempre con factores de transcripción. Ellos no trabajan solos, ¿vale? Bueno, entonces en el siguiente video vamos a ver cómo estos reguladores, ¿sí?, y estos factores de transcripción permiten la expresión de varios genes al tiempo.